Buenas noches, ¿cómo están? Auditorio de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología Historia. Soy el doctor Roberto Breña del Colegio de México y el motivo de mi presencia aquí es la aparición de un libro que les voy a mostrar así rapidísimo. Es este libro. Es la biografía de Lucas Alamán que acaba de publicar el profesor Eric Van Jong, que ahorita se presentará con ustedes. El título del libro es Alive Together, Una vida juntos, y el subtítulo es Lucas Alamán and Mexico, 1792-1853. Lucas Alamán y México, 1792-1853. Es una biografía muy esperada por los historiadores y las historiadoras de México. En primer lugar, creo, no solo por la reputación no sé si más por la reputación del biografiado que es Alamán o del biógrafo que es Eric Van Jong, pero ojalá puedan acompañarnos en esta entrevista a Eric Van Jong, concretamente sobre su libro Alive Together. Pues antes de proseguir, primero que nada, le pido al profesor Van Jong, a quien voy a tutear por una amistad ya de muchos años a lo largo de la entrevista, que por favor se presente y dirija unas palabras al auditorio. Es un placer estar aquí, sobre todo con mi querido amigo profesor Roberto Breña, y felicito a los organizadores de la feria. He asistido a varias ferias en México y son eventos magníficos. Y a todo el auditorio que nos oye esta tarde, les mando mis saludos cordiales. Gracias, Eric. Y gracias por recordarme, porque por ahí debí de haber empezado yo. Agradecerle a Lina, concretamente a Mayra Mendoza, la invitación para participar, para realizar esta entrevista, esta conversación, esta charla. A ver, lo primero, Eric, y quizás deba decirle al auditorio también antes de empezar que estamos hablando de un libro, pues no sé si llamarlo monumental, pero vean las dimensiones. Estamos hablando de un libro con todo índice de 833 páginas, el estudio más exhaustivo con diferencia que se ha escrito sobre Lucas Alamán. Pues antes de empezar y antes de entrar con don Luquitas, como le dices tú de cariño, Eric, a Lucas Alamán, porque has estado cerca de él durante muchos años, y es justamente mi primera pregunta va por ahí, ¿no? ¿De dónde surge este interés por Lucas Alamán? ¿Cómo llegaste a él? Y sobre todo considerando que tu libro más importante, de los diversos libros, varios libros que has escrito, el más importante sin duda es La Otra Rebelión, ¿no? Que es un libro de naturaleza completamente distinta a esta biografía que acabas de publicar de Lucas Alamán. Entonces, ¿cómo es que pasas de una historia como la historia que haces en La Otra Rebelión? ¿Sí? Una historia, se le podría denominar de muchas maneras, desde abajo, subalterna, para la participación popular en la independencia de México. ¿Cómo pasaste a este estudio biográfico exhaustivo, lo más exhaustivo que se puede, considerando las circunstancias presentes y la bibliografía que consultaste? ¿Cómo pasaste a Lucas Alamán, que es un personaje, ya nos detendremos en varios aspectos políticos de la trayectoria de Lucas Alamán, pero claramente es un contraste enorme que un personaje como este, de un conservadurismo notable, que se puede matizar de muchas maneras, pero de un conservadurismo notable, ¿cómo pasaste de La Otra Rebelión a Alive Together? Bueno, yo en cuanto a mi trayectoria como historiador, empecé como historiador económico. Hice mi tesis de doctorado sobre las haciendas de la región de Guadalajara a fines de la colonia en las últimas décadas.
Entonces, y hay conexiones entre ese estudio y la otra rebelión, que es efectivamente una historia sociocultural de los participantes populares, como los he bautizado, en la insurgencia por la independencia de las haciendas en esa región. Llegué a tener interés en los pueblos en, acerca del lago de Chapala, donde hubo mucha actividad insurgente desde 1810 en adelante. Habiendo llegado a un estudio de los insurgentes populares, se impone a uno leer a Alamán como es, en mi opinión, la fuente historiográfica más importante sobre esa época. Hay muchos, incluso modernos, pero para mí Alamán es lo más completo, lo más matizado, tomando en cuenta que tiene que el autor tiene sus prejuicios políticos y esos dan un cierto tono de conservadurismo a la historia, pero todo eso aparte, llegué al estudio de Alamán entonces en una línea de las haciendas hasta la insurgencia y luego Alamán. Pero hay un segundo motivo también que es más, no es tanto filosófico, sino metodológico y refleja una preocupación mía con entrar en los procesos mentales de los actores históricos. Obviamente en la historia económica de las haciendas no fue mi objeto, sino describir un sistema económico, bueno, obviamente con actores, pero lo interno de sus procesos mentales no me interesó tanto. Al momento de llegar a la insurgencia, quise entrar en la mentalidad, no en el sentido francés necesariamente, pero en un sentido más amplio, más común, de los actores, pero no de los insurgentes, pero como la documentación no se presta a ese tipo de, generalmente hay pocos casos aislados en que lo pude hacer, pero la documentación no se presta a ese tipo de análisis. Entonces, yo después de hacer ese libro, estaba pensando en cómo voy a hacer una historia, no psicohistoria, sino una historia de los procesos mentales y de la visión del mundo de varios o un individuo. Y empecé, de hecho, a hacer una historia de la psiquiatría en México, basado en el archivo de la Castañeda, que se ha trabajado mucho por muchos buenos historiadores. Pero después de 2 semanas de trabajar fuertemente en ese archivo, me di cuenta de que no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo, no tenía los elementos. Entonces, en vez de seguir la ruta de los enfermos mentales, entré por la ruta de biografía, y como Alamán me había impresionado muy fuertemente como político, como intelectual público de esa época de la temprana República Temprana, para mí fue un objeto natural, y también como había leído muchos sus trabajos en el estudio de insurgencia, para mí fue lógico concentrarme en Alamán. Y yo sabía también que había muchas fuentes primarias tratando de la vida de Alamán. Cuando llegamos a la cuestión de las fuentes, yo podría ampliar un poco, porque me quedé frustrado en algún momento, pero es la historia de cómo llegué a Alamán.
Ok, de hecho la segunda pregunta tiene que ver en parte con la cuestión de las fuentes. Primero, sabemos que tienes muchos años trabajando en esta biografía. Si nos pudieras decir cuánto tiempo, también si nos pudieras decir algo que el auditorio no tiene manera de saber, pero quizás sea interesante que les platiques un poco que la versión original tenía no las 800 y pico de páginas que tiene esta edición, sino que tenía muchas más, qué fue lo que tuviste que dejar fuera, etcétera. Y esto tiene los obstáculos que enfrentaste, y cuando me refiero a obstáculos, uno de ellos tiene que ver con las fuentes, qué fuentes pudiste consultar, qué fuentes no pudiste consultar, por qué, etcétera. Entonces, si nos puedes hablar un poco de eso, por favor. Sí, cómo no. Pues en un sentido, las fuentes son enormes en cuanto a su cantidad, pero en otro sentido hay poco. En el primer sentido, Alamán como estadista y como empresario dejó un montón y sobre todo con sus relaciones como agente y apoderado del duque de Monteleón y ¿qué es el otro nombre? No, en este momento se me olvida. El heredor de las enormes propiedades de Hernán Cortés en México. Alamán los administró durante 30 años. Entonces, como estadista y como hombre de negocios y también como intelectual público, dejó una enorme correspondencia. Parte se encuentra, y es interesante, parte se encuentra, probablemente la más grande, la parte más grande, se encuentra en el archivo del Hospital de Jesús, en la sección colonial del Archivo General de la Nación. A través de tiempo, por su relación con el duque de Monteleone, se había mezclado muchos de sus papeles personales con los del Hospital de Jesús, que también administró por parte de la herencia de Hernán Cortés. Entonces hubo mucha correspondencia en ese archivo con el duque de Monteleone, comentando cuestiones políticas como también los asuntos del marquesado del Valle. Otra fuente es una magnífica colección en la Nettie Lee Benson Library en la Universidad de Texas, que seguramente tú conoces y muchos otros historiadores mexicanos lo han trabajado también. Es una colección ya digitalizado en un CD de algunos 350 hasta 400 documentos de la vida de Alamán. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, fue una colección de todos sus pasaportes que tenía en sus viajes a través de Europa entre 1814 y 20, básicamente, más o menos. Entonces, en esa fuente pude seguir su ruta y todas sus actividades, o muchas de sus actividades en Europa durante una época de 5 o 6 años. Es un ejemplo nada más de la riqueza de ese archivo. Y la tercera y también importante es lo que fue el archivo Condumex y ahora el archivo Carsos sobre la historia de México, que tiene una colección de como 3,000 piezas de documentos de Alamán, incluso unos borradores originales de su historia, mucha correspondencia, borradores de muchos de sus documentos muy famosos, como su ensayo sobre Carlos María de Bustamante, criticándolo después de de una manera muy civilizada, pero después de la muerte
de Bustamante. En cuanto al shape, la forma, sí, disculpe. En cuanto a la forma del manuscrito original que yo redacté, era como 2 veces lo que se ve en el libro, y obviamente la prensa de Yale no pudo publicar en 2 tomos una biografía de un mexicano estadista tan importante que fuera, que no se conoce en Estados Unidos entre el público incluso educado, aparte de los especialistas. Habría sido una locura y casi imposible. Entonces me impusieron recortes de como 50%, y dejé a un lado muchos detalles muy reveladores de su vida, de su persona, de su modo de actuar, etc. Y no sé qué voy a hacer con esos restos. Algunas cosas se prestan a artículos o algo así, pero en este momento, francamente, estoy harto no con Don Luquitas, sino por el proceso de reconstruir su vida. Muy bien. Entonces, pero hay un hueco. Me voy extendiéndome demasiado, pero una nota más. No pude al fin penetrar en la personalidad o la vida interna de Alamán, sino por un análisis, un close reading a la moda del New Criticism en los estudios literarios, de su correspondencia, que algunas veces toca cuestiones personales de familia, etcétera, pero no tanto. Entonces es solamente por el método de extraer su estilo y su modo de pensar de su correspondencia y sus papeles públicos que pude entrar en las entrañas, por decirlo así, de un hombre tan complicado y tan interesante, porque no encontré correspondencia personal, por ejemplo, con la familia. Y él estaba viajando tanto que obviamente escribió a su mujer, a sus hijos y a otras personas, pero o no existe o queda en manos particulares, o no sé, francamente, pero encontré poco. Entonces eso me dejó con cierta frustración en cuanto a penetrar en la personalidad de Lucas Alamán. Ok. Y de hecho la siguiente pregunta tiene relación, creo, con lo que acabas de decir, porque es respecto a la biografía, la única otra biografía completa, vamos a decir, que existe de Lucas Alamán, que es la biografía de Valadez, una biografía que ya cumplió los 83 años, y que por la manera en que esté escrita, lo mencionas de paso en la introducción, muchas veces es imposible saber de dónde fueron, no tiene una sola nota esa biografía. Sin embargo, es evidente que Valadez tuvo acceso a un número muy importante de papeles personales de Lucas Alamán, y sin embargo, lo dices ahí también en la introducción, no te dieron acceso a esos papeles. Entonces, si nos puedes hablar un poco sobre esa biografía de Valadez, a 83 años de distancia, por supuesto, no hay que olvidarlo. Bueno, como acabas de decir, se publicó por la UNAM en 1938. Y es interesante porque obviamente sabemos que Valadez era un hombre de izquierda. Si no me equivoco, en su juventud, de miembro del Partido Comunista, creo. Entonces, pero de tendencias muy izquierdistas. Y escribió mucho sobre la historia de México. Hasta que yo sepa, ninguna otra biografía. Y
dado. Entonces, lo que estaba diciendo sobre José Valadez es que no obstante su orientación hacia la izquierda y la orientación muy conservadora de Alamán hacia la derecha, no obstante esa brecha, esa oposición de orientaciones políticas, Valadez llegó a escribir un libro muy equilibrado y muy matizado y reconoció las virtudes y las buenas políticas, salud, las Gracias. buenas políticas de Alamán y lo que hizo como constructor del Estado mexicano en su propio sentido, aunque su herencia de Alamán se rechazó después de su muerte, como sabemos mucho, se ha tachado como reaccionario. Valadez no lo trata así, Valadez lo trata como estadística muy talentoso, como empresario muy ambicioso con poco éxito y como historiador brillante, que es lo que es. Entonces, es un libro que admiro mucho y puedo entender a través de su texto de Valadez que hemos utilizado algunas de las mismas fuentes. Por ejemplo, el autobiografía no completado, es un fragmento básicamente de Alamán, que hasta que yo sepa no se ha usado por otro académico trabajando sobre Alamán. Entonces, el libro es francamente buenísimo y Ok. debe tener su lectura más amplia. Antes de entrar a la trayectoria política de Alamán, y vamos a recorrerlo políticamente y luego pasamos a su faceta de empresario, aunque por supuesto están entremezcladas, como lo veremos a lo largo de la entrevista. Sí quería preguntarte si le puedes dar al auditorio, aunque sea un atisbo sobre la vida de Alamán desde su nacimiento en 1792 hasta su primera participación política importante, que es en las Cortes de Madrid, 1821-1822. Y si te puedes detener, obviamente, en lo acontecido en Guanajuato en 1810. Y luego ya entramos a la trayectoria política de Alamán. Ok. Bueno, como joven, obviamente se nació en Guanajuato, vivió y estuvo allá. En el momento en que estallara la insurgencia, él fue testigo ocular, obviamente, a todas las ocurrencias. Lo comenta extensamente, obviamente, en la historia, esos eventos iniciales bajo el liderazgo del padre Miguel Hidalgo. Pero en un momento, siendo criollo, pero con el aspecto de un europeo, y muchas personas lo han comentado de sus, empezando, algunos insurgentes no identificados específicamente invadieron a la casa de su mamá, porque en aquel entonces, en 1810, se había fallado su papá. Lo encontraron a Alamán en la casa. Lo trataron francamente, como él comenta, con poca gentileza, por decirlo así. Y por la intervención de un amigo, no me acuerdo precisamente, lo dejaron libre. Y luego el padre Hidalgo, siendo no amigo íntimo de la familia, sino un conocido, escribió una carta de, ¿qué es la palabra?
¿Cuál es la palabra en inglés? Yeah, a letter of free passage. En otras palabras, que a la familia no toquen los insurgentes, ni a su casa, ni a sus personas. Entonces, emigró con su mamá a la Ciudad de México, donde se hospedaron un breve tiempo con su hermano mayor, el canón Arechidarreta, hijo del primer matrimonio de su mamá. Y luego vivieron en la Ciudad de México durante varios años. Conocieron bastante bien a Agustín de Iturbide, que tenía la costumbre de comer en la casa de la mamá de Alamán con el joven Alamán también. Y estaban en relaciones tan amistosas con la familia de que Iturbide llamó a la mamá de Alamán mamá también. Entonces era una relación bastante íntima. Entonces en 1814, teniendo 22 años, Alamán se fue a Europa para el Grand Tour, como habían hecho otros políticos. Bolívar, por ejemplo, era muy común entre los jóvenes de buenas y acaudaladas familias. Viajó por mucha de Europa, tomó clases en minería, en otras cosas. Conoció los salones en París de Madame de Staël, por ejemplo. Conoció a Alexander von Humboldt y varias otras figuras importantes de la época. Y luego regresó a México en 1820 y fue elegido, hizo sus primeros pasos en la política. Y fue elegido como diputado de Guanajuato a las Cortes de Cádiz. Ya me De Madrid, de Madrid. de Madrid, digo, no de Cádiz. Cádiz es tu territorio. Sí, sí. y luego él tenía en las Cortes de Madrid regulares y como también las extraordinarias que duraron hasta 21, bastante participación como diputado y como no coautor, sino uno de los empujantes del plan para reformar el imperio español. Es muy bien sabido, tú lo has escrito sobre eso y otros historiadores también. Se quedó un ratito en París, donde profundizó sus amistades con varias personas. Empezó a establecer una compañía de minería con varios inversionistas franceses. Eso no floreció, pero al cabo de tiempo pudo interesar a varios inversionistas ingleses, y cuando estaba entonces a regreso a México, se casó con una mujer, Narcisa de Castrillo, de buena familia también de Guanajuato. Y para mí no me ha quedado claro cómo lo invitaron al gobierno bajo Okay. el supremo poder ejecutivo, probablemente por la influencia de algunos de sus amigos, porque fue un hombre, bueno, no tan joven, tenía como Alrededor de 30 años.
Sí, sí. Am, tenía varios amigos influyentes. Lo invitaron a ser ministro en el gobierno bajo el supremo poder ejecutivo, y luego se quedó cuando vino a la presidencia Guadalupe Victoria y funcionó como el ministro principal de Relaciones Exteriores e Interiores en el gobierno durante más o menos 2 años. Ok. 2 años y poco. Nada más para aclararle a nuestro auditorio, la primera participación política de Alamán se da en las Cortes de Madrid, 1821-1822, regresa a México y casi de manera inmediata es invitado para Sí, ser ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, y esto es en los años 1823, 1824 y 1825, que sería, digamos, la segunda etapa en la trayectoria política de Alamán. sí. Pero pasamos ahora, Eric, si nos puedes hablar sobre la etapa, quizás la etapa más conocida, más discutida, más comentada, más criticada también de la trayectoria política de Alamán, que es su participación en el gobierno de Anastasio Bustamante. Si Sí, nos puedes hablar sobre ese par de años, por favor, 1830-32. sí, cómo no. En esa época, cuando entró en el gobierno de Bustamante, había funcionado como no el organizador, sino un punto nodal en cuanto a la comunicación entre los rebeldes de la rebelión jalapista que overthrew. um, estoy Que expulsaron, ¿está bien? sí, 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 claro. Em, el presidente Guerrero, y es un episodio bastante complicado, pero el, el objeto primero de Alamán, mientras de 22 hasta 25, estaba casi únicamente preocupado con la cuestión del federalismo y de la tendencia dentro de la nueva república de dividirse no completamente en entidades completamente independientes, sino con tener un centro casi nominal en el gobierno central. Mientras en los años 30 y 32 se ocupó mucho con seguridad interna, con la consolidación del Estado después de breve presidencia de Guerrero, con la guerra del sur, con Guerrero y sus aliados, y también con proyectos de consolidación o de desarrollo económico. Y es en el año de 30 cuando él empujó fuertemente por el proyecto del Banco de Avío para dar impulso a la industria textilera en México. Uh, y es durante la presidencia de Bustamante que Alamán entró en una política de sangre y I was going to say blood and iron, para suprimir sí, Acero. acero, sí, para suprimir la oposición política. Él durante toda su trayectoria política siempre estaba pensando que o existía en el momento la anarquía o estaba caer encima de México. Entonces, siempre estaba muy preocupado con esa cuestión de estabilidad política. Se ha planteado que para Alamán su
más importante objeto era mantener el poder por el power for its own sake. Eso es decir, el poder por el poder, sí, ¿no? sí, así es. Ujú. Pero mi interpretación ha sido que siempre su norte, su objeto más importante era establecer estabilidad para luego entrar en una época de desarrollo económico. Y su formación por sus estudios, por su carrera en la minería, por sus viajes en Europa, le había convencido de que para que México avanzara, para juntarse al círculo de, de las naciones desarrolladas del norte atlántico, lo más importante fue reducir la dependencia sobre la producción y exportación de plata para diversificar la economía. Entonces, esa interpretación poniendo en el lugar más importante de su política el desarrollo económico y en una posición como instrumento de facilitar ese desarrollo, la estabilidad política es en cierto sentido al revés de la interpretación tradicional de Alamán. En Eh, cuanto a su involucración en la muerte de Guerrero, Alamán dijo después de muchos años, a Guerrero lo matan en febrero de 1831. Él dijo después de que hubo una reunión del gabinete presidencial en que hubo una votación sobre Guerrero, si lo iban a ejecutar o si lo iban a exiliar. Y él dijo que hubo 2 votos en favor de exilio, que él mismo, Alamán, votó en favor de exilio y que hubo 2 votos um, para ejecutarlo, para matarlo, encabezado por el ministro de Guerra, Facio. espacio. Y es muy complicado y muy está oscurecido por las diferentes versiones, las distintas versiones que dejaron los autores y los historiadores. Uno de los mejores tratamientos, hablando historiográficamente, está en Viva Palacio de México a través de los siglos. Hay un tratamiento muy detallado y muy equilibrado sobre eso. Bueno, entonces, pero sí hubo, Alamán tenía cierta papel en facilitar, tenía control como ministro de Relaciones de una cantidad de dinero que él pudo hacer lo que quisiera con ese dinero y no hubo ninguna responsabilidad para reportarlo a ningún otro oficial. Entonces, sabemos muy bien que no lo usó, no lo utilizó por su propia cuenta, pero sí contribuyó cierta cantidad de dinero para el proceso de detener a Guerrero, a mandarlo a Oaxaca, y luego entonces él confesó esa parte en la culpabilidad, pero negó de que hubiera querido fusilar a Guerrero. Ok. Bueno, antes de pasar a la última etapa o participación política de Alamán, esa polémica participación en 1853 en el gobierno de Santana, si nos puedes hablar brevemente sobre Texas y la guerra con Estados Unidos y con la manera en que se involucró a Alamán o que afectó a Alamán o cómo vio a Alamán Sí, la cuestión de Texas y la guerra con los Estados Unidos. sí. Bueno, durante la administración de Guadalupe Victoria, Alamán
como ministro principal, básicamente en el gobierno, había comentado la entrada de los angloamericanos en Texas, pensando que para desarrollar la región y sobre todo para mantenerlo dentro del órbito del gobierno central en México, era esencial, y que México, por sus propios recursos, no tenía con qué desarrollar esa región. Con el crecimiento de la población y con las ambiciones de más autonomía y con la rechaza, por decirlo así, de los americanos de las leyes y regulaciones del gobierno de México en cuanto a esclavos, en cuanto a cuestiones de lealtad al gobierno, en cuanto a, bueno, varias otras cosas. Cuando entró en el gobierno de Bustamante en 1830, había cambiado completamente su pensamiento, y él fue, con él originó la ley de 1830 de estrangular, por decirlo así, las rutas de entrada de los angloamericanos en Texas. Y empezaron en 1830, y con su correspondencia con Mier Terán, que estaba llevando a cabo un survey, una exploración de la frontera, Alamán se dio cuenta de que efectivamente Texas estaba en el proceso de separarse de México, y él comenta mucho que casi no hubo nada que México pudo hacer para estorbar ese movimiento lógico. En cuanto a la guerra, antes de que empezara, sabemos muy bien de que por las investigaciones de Miguel Soto y de varios otros historiadores, de que Alamán se involucró en la llamada conspiración monarquista con el ministro español. En este momento no me acuerdo de su nombre. Sea Bermúdez. Así es. Tengo la impresión de que Alamán fue un participante no pasivo, sino menor en ese complot. Se dice, a base de eso y de algunos de sus obras escritas, de que siempre era monarquista, de que siempre tenía esa tendencia. No lo creo. Creo que, y digo así en el libro, que era un monarquista situacional. Es decir, que viendo el caos de los años 40 y la casi desintegración amenazada a todo momento del país, lo que él caracterizó con anarquía, la monarquía en algún momento tal vez sería el modo más seguro de mantener el Estado mexicano y establecer alguna estabilidad. No tanto por ser monarca, sino por ser una figura autoritaria central que tenga mucho poder para controlar esos impulsos y también contra los liberales. Obviamente eso tiene algo que ver. Pero en la guerra, él lo comenta mucho durante la guerra misma. Él lo comenta mucho en su correspondencia con el duque de Monteleone. Un episodio es que el ejército mexicano puso una batería de artillería en el techo de Alamán, convirtiéndolo así en un
un blanco perfecto para los artilleristas norteamericanos. Entonces, la guerra con Estados Unidos, él lo vio como una tragedia para México, pero inevitable. Y eso tiene algo muy semejante con su visión de la independencia. Trágico, pero inevitable. Y ya pasamos a la última etapa de la trayectoria política de Alamán, que es esa polémica, muy polémica si se quiere, participación en el gobierno de Santana. Si nos puedes decir algo sobre esta participación postrera de Alamán, ya a punto de morir. Sí. Sí, bueno, él se dio cuenta de que se dio cuenta de que estaba muriendo. Se ve claro, Alamán, se ve por cuestiones de los pulmones que había sufrido durante muchas décadas. Y dice, por ejemplo, en una carta al duque de Monteleone que, y no lo cito íntegramente, sino parafraseándolo, que espero poner los asuntos de su casa en orden antes de que yo muera. Entonces, teniendo esa realización, había escrito la carta famosa a Santa Anna, invitándolo. Obviamente, Santana no vino solamente por esa casa, esa invitación de Alamán por parte de los conservadores, sino por otros factores también, a tomar el poder en México para establecer otra vez el orden y la estabilidad política. Y yo tengo la impresión de que él quiso imponer por lo menos un poco de control sobre Santa Anna, y por eso, no obstante su condición médica, entró en el gobierno como un contrapeso para controlar a Santa Anna y sus impulsos más autoritarios y más extremos. Entonces él, en las primeras semanas de la presencia de Santa Anna en México en 53, tuvo un papel muy importante en organizar el gobierno. Entró en el gobierno como el ministro de Relaciones otra vez, y luego, varias semanas después, murió. Hablo mucho de eso en el libro. Él tenía una relación con Santa Anna muy, no peculiar, sino muy episódico. Es decir, que los dos se utilizaron por sus propios fines políticos. Santa Anna, Alamán, siendo brillante, intelectual público, estadista de mucha experiencia, tendencias conservadoras, y Alamán a Santa Anna, esperando que Santa Anna fuera un instrumento de establecer estabilidad en México. ¿Quién sabe qué habría pasado si Alamán hubiera vivido más tiempo? Pero su muerte eliminó la posibilidad de frenar a los impulsos más autoritarios y grandiosos de Santa Anna. Y es una cosa trágica y también una cosa buena, porque si hubiera controlado a Santa Anna, tal vez no hubiéramos tenido la reforma. Entonces, son los accidentes de la historia. A ver, antes de pasar a Alamán como empresario, nada más subrayar esto que tú mencionas en más de una ocasión a lo largo del libro, y ya lo mencionaste en la entrevista, pero quiero nada más enfatizarlo para el auditorio, esta relación entre el monarquismo que tú llamas situacional y la relación directa que este tipo de monarquismo tenía con lo que en buena medida era el norte político de Alamán, que era el orden y la estabilidad, ¿no? Y que es otra manera de decir
que el régimen por el que siempre abogó era un régimen muy centralizado o muy centralista, como quiera que sea, ¿no? Entonces, nada más, hombre, poner sobre la mesa esa relación entre monarquismo, centralismo, pero que también de una u otra manera termina llevando, y al final esto es muy evidente, a un monarquismo y a un conservadurismo muy marcado, ¿no? Un conservadurismo político que además tenía un complemento, vamos a llamarlo así, de tipo social muy evidente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el mantenimiento de las diferencias sociales, no las diferencias, también las diferencias, pero las jerarquías, la deferencia y las diferencias por las que siempre a lo largo del libro es muy evidente que esto no varió, Sí. no, o sobre todo se intensificó al final. Si nos puedes decir algo sobre esto. Sí, es interesante lo que comentas, porque tal vez por esa ambición de mantener las jerarquías sociales, no, no tanto en los sentidos formales del sistema de castas, por ejemplo, nada de eso de la época colonial, sino una jerarquía social en que los de abajo debieron su deferencia, su lealtad y sobre todo su labor, su poder de trabajo a los de arriba. Y en eso hay cierta semejanza al pensamiento de Edmund Burke, aunque Burke también fue muy partidario de la redención de las clases menesterosas, de las liberación católica, por ejemplo, en su carrera como parlamentario en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Pero también Burke, en sus reflexiones sobre la revolución en Francia, obviamente, como sabemos muy bien, y tú mejor que nadie, me imagino, Burke condenó la Revolución Francesa por la destrucción social que había hecho. Alamán compartió con él el deseo de mantener una sociedad estable, con un poder centralizado que pudo, como los reyes Borbones y ante ellos los Habsburgo, que pudo mediar entre las clases, establecer estabilidad política. Y en la monarquía, Alamán vio la posibilidad de tener un poder central desinteresado, estar encima de la política, de no ser un elegido, por ejemplo, por una criatura de los procesos políticos democráticos que él obviamente no a fin de su vida toleró la vida republicana, pero a fines de su vida había rechazado la democracia y desde luego el liberalismo. Entonces, para él, el monarca hubiera sido como acabo de decir, un poder desinteresado para mantener la organización de la sociedad, para asegurar estabilidad, que habría sido la base más esencial para el desarrollo económico. Yo creo que los procesos políticos, la vida de la república, todo ese rollo de la política para Alamán era una cosa secundaria a su visión de desarrollo económico. Entonces, por eso lo podríamos describir como un desarrollista conservador y no el reaccionario que se ha tachado. Otra analogía, por cierto, con Burke, porque Burke fracasó en lo que pretendía con respecto a las 13 colonias, fracasó en lo que pretendía respecto a Irlanda, fracasó en lo que pretendía respecto a la India. Otra analogía, ya que mencionaste a Burke, entre Burke y Alamán, sería que también Alamán fracasó. Si efectivamente su norte era el orden y la estabilidad, ¿sí?
y en relación con eso el centralismo, el monarquismo, lo que queramos, pues claramente también Burke fracasó. Y así como fracasó como político, en buena medida al menos, hombre, esta afirmación se podría matizar de muchas maneras, ¿no? Mencionando muchas de las cosas que emprendió, sobre las cuales, por cierto, no hemos hablado porque no nos da tiempo, pero tú lo mencionas en su libro, ¿no? Lo que ahora es el Archivo General de la Nación, los intentos que hizo con respecto a un jardín botánico, los enormes esfuerzos que hizo con respecto a diversas instituciones de enseñanza, los programas de enseñanza, en fin, Alamán es mucho más que exclusivamente este dilema entre liberalismo y conservadurismo o entre centralismo y federalismo, ¿no? Sí. Pero a lo que quiero ir es a otra faceta en la que también fracasó, y tú lo dices abiertamente en más de una ocasión, que es su faceta como empresario. Si nos puedes hablar brevemente, Eric, sobre Lucas Alamán como empresario. Sí, bueno, su primer fracaso, como cuando joven, obviamente tiene ese trasfondo de minería. La familia tenía una fortuna inicialmente grande y luego más modesto a través del tiempo en minería de plata en Guanajuato. Alamán se formó como ingeniero básicamente de minería. En esa época de su vida, teniendo 30 años más o menos, tenía esperanzas de revivir la industria minera en Guanajuato, que se había casi destruido por la insurgencia. No destruido, es una exageración, pero dañado profundamente. Entonces, su primer visión económica, que luego rechazó después, siendo un hombre más experimentado y más maduro, fue revivir ese sector económico. Y por eso pudo, durante su participación en las Cortes de Madrid y como también en el gobierno de Guadalupe Victoria, empujar a alguna legislación para invitar a los inversionistas ingleses para invertir en la minería. Con él como gerente, básicamente, gerente en jefe. Bueno, una compañía enorme de inversionistas ingleses en la minería, sobre todo en Guanajuato, pero en otros lugares también. Fracasó ese esfuerzo después de 5 años de una actividad frenética casi de Alamán con los ingleses. Y en 1830 se retiró casi completamente de la compañía de los inversionistas para luego después rechazar esa ruta a la prosperidad económica para el país. Luego, un segundo fracaso fue que compró una hacienda en Celaya y trató de mejorar las técnicas agrícolas, de introducir varias formas, semillas importadas de Europa, etcétera, etcétera. Pero dado las condiciones económicas de la época, y tal vez es un episodio algo oscuro, pero más o menos en los años 30, después de 10, 12 años de tratar de tener éxito con esa hacienda, tuvo que venderlo. Y luego el tercer y más grande caso fue con la empresa textilera de Cocolapan en Veracruz a fines de los 30 y principios de los 40. Él fue otra vez gerente de la empresa con otros inversionistas. Y uno de los actos menos, no honorables, pero menos éticos, bueno, no sé la palabra, es que Alamán ofreció sus conexiones políticas, sus experiencias del mundo, su inteligencia como gerente básicamente, pero no invirtió mucho de su propio dinero. Entonces, otra vez, por haber
construido una empresa enorme que su capacidad excedió en mucho las posibilidades del mercado de textiles, algodones. Y también por cuestiones de falta de materias primarias y otras cuestiones, se fracasó la empresa a principios de los 40, dejando a Alamán con una deuda personal y con unos litigios muy complicados y muy extendidos. Y eso dañó mucho su reputación, su fama como hombre honorable, por decirlo así, como empresario también. Y esos fue sus 3 fracasos como empresario. Pues ya nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a irnos muy rápido. Desafortunadamente dejamos hasta el final a Alamán como historiador. Vamos a dejar de lado ahorita el examen imparcial y las disertaciones por falta de tiempo, y te voy a pedir que te concentres en la historia de México. ¿Cuáles serían para ti, o cuáles son en tu libro, o cuáles aspectos destacarías tú de esa interpretación de la historia de México, más concretamente, si quieres, sobre la independencia de México, que es quizás el punto más polémico de toda la interpretación de Alamán en su historia de México? Sí. Y lo relaciono con otra preguntita que tenía aquí preparada, porque en el prólogo de Arnaiz y Frega, Semblanzas e Diario, ese viejísimo libro publicado por la UNAM, una de las primeras cosas que dice Arnaiz y Frega en ese prólogo es que Alamán es un escritor poco leído, ¿sí? A lo mejor esto tiene que ver, si su obra más importante es la historia de México, y la historia de México son 5 volúmenes, que en total son 2.500 páginas, pues a lo mejor ahí está al menos parte de la explicación, ¿no? Pero ya estoy juntando demasiadas cosas, insisto, por la cuestión del tiempo. Básicamente, Eric, si nos puedes hablar un poco sobre la historia de México y sobre esta afirmación de Arnaiz y Frege de hace muchas décadas sobre Alamán. ¿Alamán sigue siendo un autor poco leído? Creo que sí, pero déjeme empezar con la historia muy brevemente. Y obviamente las dos cosas están relacionadas. Alamán rechazó la manera en que la independencia se había ganado, no a la independencia en sí mismo. Es una cosa que no se entiende muy bien de él. Él vio la independencia de México como inevitable, como ya he comentado en cuanto a la guerra de Texas, y lo comparó con el desarrollo humano, la tendencia de los jóvenes de separar de sus padres. Y ese tropo él lo propone en la historia de México, y es un tema que toca repetidas veces en la historia. Y si se lee la historia con más atención, se ve que es muy obvio que Alamán condenó lo que había empezado con el padre Hidalgo como un jacquerie, básicamente, como un episodio o varios o una década de violencia totalmente inesperada y excesiva. Pero es interesante también que aunque vio a padre Hidalgo como básicamente un egghead, eso es decir, un delusionado, muy inteligente, pero con ideas extremas y no realistas. Él realísticos, digo, no realistas. Él encontró a Morelos, no obstante su lealtad a una causa y un método que él condenó, que Alamán condenó, lo vio a Morelos como
figura heroica por su talento, por su integridad, por su capacidad de organizar la insurgencia, y lo dice muy explícitamente. Y hay otras figuras también que él los condena por la causa en que se involucraron, pero no por sus características personales. Entonces, en cuanto a la cuestión de que si se lee poco alemán, creo que es la verdad. Por ejemplo, en la historia de las historias nacionales de Enrique Florescano, es una apreciación muy matizada y muy inteligente de la historiografía sobre la historia de México. Alemán figura con muy pocas palabras. Él dedica, si me acuerdo, algún tiempo a Carlos María de Bustamante, a otras historias de la época, a lo de México a través de los los siglos. y otros, pero Alemán lo deja a un lado, y creo que no es la calidad o su talento como escritor de Alemán, sino que su interpretación básicamente en algunos aspectos conservador del movimiento de independencia no encuentra lugar en la mitología nacional, que es básicamente liberal. Así va en contra de las ideas centrales liberales, aunque con formas bastante peculiares, por ejemplo, bajo el régimen de Porfirio Díaz, que es básicamente liberal, y los grandes héroes, sabemos muy bien, son los hombres de la Reforma. Bueno, son Padre Hidalgo, los héroes de la Reforma y hasta la Revolución Mexicana. Y la historia de Alemán no se encuentra en lugar cómodo, no se puede acomodar a esa trayectoria ideológica de la construcción de la nacionalidad mexicana. Entonces, por eso, y no por su talento o su capacidad para amontonar datos, la historia de México es llenísimo de datos, juntados con mucho esfuerzo por trabajo en los archivos, con correspondencia enorme y otras fuentes por Alemán, dejando a un lado su interpretación o sus prejuicios como básicamente como obra empírica. En la historia de México valdría la pena leerlo. Pero para frasear otra vez, la razón de que no se lea ahora, creo que tiene que ver con esa falta de compatibilidad con los temas más importantes de la construcción de la nacionalismo mexicano. Sí, ya casi por último, nada más añadir que así como el padre Hidalgo sale muy mal parado en la historia y Morelos sale muy bien parado en la historia, hay el otro protagonista del proceso independentista, que es Iturbide, contrariamente a lo que se repite a menudo, ni sale bien parado ni sale mal parado, porque, o sea, ¿cuántas veces no he leído esto de que Alamán enaltece a Iturbide? Pues si Alamán enaltece a Iturbide en algunos pasajes, Alamán es tremendamente crítico de Iturbide en otros pasajes. Entonces, lo señalo porque hiciste alusión a Hidalgo y a Morelos, pero dejaste fuera a Iturbide, y ya, bueno, ya lo hice por ti, porque ese es el tratamiento del Alamán y queda muy claro en tu libro. Terminamos, Eric,
es una pregunta que si quieres responderla así como está planteada y si no quieres decir otra cosa está bien. Es un poco torpe la pregunta, pero ¿cuál es el Alamán, digamos, que surge de tu libro, o cuál es el Alamán que quieres proyectar en tu libro? Y si queda por último algunas facetas, después de tantos años dedicados a Alamán y de tantos archivos revisados, ¿cuáles serían las facetas de Alamán que tú crees que quedarían por explorar para la historiografía mexicana y no mexicana? Sí, bueno, todavía por ejemplo, he dejado un poco a un lado la actuación, la actividad de Alamán como ministro de Asuntos Extranjeros. Lo trato en el libro en cuestiones de, por ejemplo, el reconocimiento por España o por Bretaña y cosas así que le tocó a él como ministro. Pero su actuación, y se ha tratado por otros historiadores, pero su actuación como ministro de Asuntos Extranjeros, tengo la impresión de que todavía hay mucho que hacer, no solamente en el archivo en México, pero de los cancilleratos en Bretaña y Francia sobre todo, y tal vez en Roma también y en otros lugares. ¿Cuál otro aspecto de Alamán? Hay mucho que decir también, y no lo toco tanto en el libro, de su visión del gobierno como en el imparcial, ese tratado. El examen imparcial. El examen imparcial del gobierno de Bustamante. No soy historiador de ideas, entonces sería interesante colocar a Alamán más que yo pude hacerlo dentro con la excepción de Burke y otros de paso, de colocarlo dentro de la filosofía política del mundo atlántico. Eso sería muy interesante, creo. ¿Y tu otra pregunta? ¿Cuál? No, básicamente ya respondiste básicamente a las dos preguntas. Y nada más con respecto a esto último, decir que eso fue justamente enmarcar a Alamán dentro de un pensamiento atlántico, es lo que intenta hacer José Antonio Aguilar en su estudio introductorio al examen imparcial, en una edición que está disponible desde el 2008, esto para que lo sepa el auditorio. Y bueno, no me resta más que primero agradecerte a ti, Eric, tu tiempo, felicitarte por tu libro. La verdad, fue una gozada leer esta biografía, ¿sí? No, hombre, y agradecerle a Lina, por supuesto, la invitación para entrevistar a Eric y para darnos la oportunidad a Eric y a mí de dar a conocer un libro que está de más que lo digo, es un libro importantísimo para la historiografía mexicana, es un estudio notable en muchos sentidos, animar a la gente a la que lo lea y decirle que esto va a tomar tiempo, obviamente, pero el Fondo de Cultura Económica ya está trabajando en la traducción, pero como lo dije al principio, estamos hablando de un libro muy extenso, de más de 800 páginas con todo y notas e índices, y entonces obviamente esto va a llevar algo de tiempo, es inevitable, porque además es un libro, y Eric lo sabe muy bien, que con respecto a ciertas citas, andarlas rastreando, encontrarlas, encontrar los originales, etcétera, no va a ser nada fácil. En todo caso, gracias otra vez, Eric. Gracias a Lina y gracias al auditorio por su interés y también por su paciencia. Gracias. Y agradezco a todos también. Gracias, un placer. Gobierno de México.